42 personas que han fallecido y 66.905 personas que han recuperado. Para Chile, al día de hoy acumulamos 1.142 casos contagiados, siendo el día de ayer adicionales. Del total de contagiados, 1.142, hay 22 personas que ya se han recuperado. Existen 43 pacientes que se encuentran en unidades de paciente crítico y hay que recalcar la importancia de cuidar a los adultos mayores, dado que de los contagiados de mayores de 60 años hay un porcentaje arriba de un 20% que está en las unidades de paciente crítico, a diferencia del 5% del resto de la población. Al día de hoy, adicionalmente a los fallecidos que habíamos informado, dado que el corte es a las 9 de la noche del día de ayer, teníamos 2 fallecidos, hoy lamentamos el tercer fallecimiento en la ciudad de Concepción de una persona de 82 años que además tenía una enfermedad de base, cáncer con metástasis, y falleció hoy a las 11:20 de la mañana aproximadamente. Como Gobierno de Chile, en relación a las situaciones que recién comentaba, hemos tomado la decisión de establecer para la isla de Puerto Williams cuarentena de 24 horas. Para la isla de Chiloé, un cordón sanitario. Adicionalmente, recordar que a propósito de personas que han sido contagiadas o declaradas como contacto estrecho, hemos tenido que cerrar 2 oficinas de la CONPIN, las cuales se abrirán mañana para evitar las congestiones que se están ocurriendo el día de hoy. Adicionalmente, como se anunció ayer, hoy salió publicado el decreto de alerta sanitaria con toma de razón de la Contraloría, que nos permite a nosotros como autoridad sanitaria fijar el precio de los servicios y de los productos, tales como el precio del examen PCR para coronavirus, el cual nosotros lo hemos fijado en 25.000 pesos para los prestadores privados. Esto quiere decir que después de aplicar el precio del plan, los pacientes tendrán que solo pagar el copago. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. Quiero enfatizar esta tercera alerta sanitaria, una segunda modificación a la alerta sanitaria, el decreto número 10, con toma de razón, insisto, del Contralor, que ha certificado su legalidad el día de ayer y fue publicado ya en el Diario Oficial, donde se señala que en mérito a la situación de salud de pandemia que afecta al mundo y a Chile, se hace factible que el Ministerio de Salud fije precios, fije cifras de arriendo para determinadas instalaciones de las que necesita tomar control para garantizar el mejor acceso, el mejor servicio a salud de la población. En el contexto de América Latina, hay fundamentalmente 3 países que tienen una estrategia de testeo muy importante, entre ellos el nuestro y además Brasil y Ecuador, que son por supuesto los países que están reportando el mayor número de casos testeados, independiente que las cifras de letalidad de fallecidos del caso de Chile siguen siendo extremadamente bajas y lo que ha ocurrido son personas, los 3 casos que tenemos, personas que habiéndose definido con anterioridad por su cuadro clínico, en los 3 casos de un cáncer, un deterioro generalizado, no recibieron medidas extraordinarias de soporte y en el momento de fallecer cursaban una infección por coronavirus.
Quiero reiterar el costo máximo del test, como quedó definido el día de ayer, PCR para coronavirus de 25.000 pesos en el sector privado. Los pacientes beneficiarios de FONASA, cualquiera sea su tramo, tienen gratuidad para este examen y, por supuesto, este examen es completamente gratuito cuando se deba implementar, se deba pedir por razones de salud pública, como por ejemplo evaluar un contacto estrecho de alguien que está enfermo y hay que certificar si está enfermo o no de coronavirus. Ese examen, instruido por la autoridad sanitaria, particularmente Ceremi, se hace a título sin costo, totalmente gratuito. Quisiera abrir el espacio para algunas pocas preguntas, señalando que lo último de la definición del día de hoy, en la mañana, en la reunión con el presidente de la República, es que cualquier instalación de la que se deba hacer uso, y estamos en este momento tomando control de muchas instalaciones a lo largo del país para tener lugares donde tener a los pacientes positivos para coronavirus en aislamiento o para eventualmente usar como expansión de la capacidad hospitalaria el costo máximo que va a pagar el Estado por estos servicios, por estos lugares, es de 0,2 UF por metro cuadrado, que equivale a un arriendo de una bodega sin ninguna sofisticación, pero que también nos parece un precio justo, dado que estas instalaciones hoy día no tienen prácticamente ningún uso alternativo. Estoy hablando de hoteles, por ejemplo, donde la ocupación es prácticamente cero. Sin decir más, se ofrece la palabra para algunas preguntas. Ministro, sobre esto último, usted hablaba de 0,2 UF por metro cuadrado, ¿eso es al día, es al mes, a la semana, cómo es? Y en el caso en particular de espacio riesgo, ¿cuánto está pagando el gobierno por día? Sabemos que la inversión es 2.600 millones para un plazo amplio, pero por día, ¿cuánto se paga en el arriendo? Y si ese lugar además va a ser usado para pacientes con coronavirus o para los otros pacientes de otras enfermedades. Respecto a ese lugar y como otros, quiero dar una respuesta en general. El arriendo mensual es 0,2 UF por metro cuadrado ocupado. En este caso estamos hablando de 3.000 metros cuadrados, casi 3.500 metros cuadrados. Podríamos llegar a requerir toda la infraestructura, que son del orden de 12.000 metros cuadrados, si no me recuerdo mal, pero el orden de magnitud es 0,2 UF por metro cuadrado para ese recinto mensual, insisto, mensual para ese recinto o el que sea necesario como precio máximo. Hay mucha gente también, y quiero agradecerlo, de verdad, que ha ofrecido recintos a título completamente gratuito. Por supuesto, esa oferta la tomamos como Ministerio de Salud, porque son lugares que nos van a servir mucho y que los estamos ya implementando a lo largo del territorio nacional. Sí, ministro, estamos en directo para Radio Bio Bio, consultarle sobre este caso en Concepción, este fallecimiento, si tiene más detalles respecto de la persona, si es hombre o mujer, y también respecto de lo relacionado con lo que se anunció durante la jornada ayer de la suspensión del GES, el detalle de aquello, si es que va a correr para todos, porque cuando estuvimos con los casos de H1N1 se excluyeron, por ejemplo, casos más críticos como tratamientos de cáncer. Y lo tercero, ayer la Contraloría entregó también un recordatorio a los alcaldes de la labor que tienen que tener cuando se está en estado de catástrofe a propósito de lo que ocurrió con la comunicación de la segunda muerte. En relación a lo que se pregunta, ya hemos señalado, y este decreto del día de ayer lo materializa legalmente, le da el sustento legal. Efectivamente, el Ministerio de Salud va a tomar control de la gestión de todo el sistema sanitario público y privado a lo largo del país para responder adecuadamente a esta cuarentena. Eso implica, como lo pedimos ayer, que en primer lugar todo lo que son cirugías electivas postergables hasta después del pic, cuando ya este brote de coronavirus vaya reduciéndose, tengamos pocos casos nuevos, postergar hasta ese momento toda cirugía que pueda esperar. Y esto tiene un doble sentido: liberar recursos de hospitales, médicos, pabellones quirúrgicos,
para enfrentar esta pandemia, y por otra parte explicar claramente que no resulta razonable que una persona que puede esperar para tener una estadía en el hospital, por ejemplo, o en una clínica por una cirugía electiva, no lo haga porque está siendo admitido a un lugar donde va a haber muchos casos de coronavirus y donde puede adquirir el contagio, como desgraciadamente ha ocurrido, no estando enfermo al ingreso a esta institución, producto de los días de hospitalización que esté allí. Asimismo, los pabellones quirúrgicos son un lugar muy preciado. Varias clínicas de Santiago, también algunas de regiones y varios hospitales públicos están convirtiendo pabellones quirúrgicos en unidades de tratamiento intensivo a cargo de los anestesistas. El día martes, vamos a entregar el decreto que suspende la garantía de oportunidad para algunas enfermedades. No vamos a suspender las garantías de tratamiento de cáncer, de ningún cáncer, por supuesto, pero algunas enfermedades que están contempladas en el régimen de garantías con 85 enfermedades, la garantía de oportunidad se va a suspender, y algunas acciones específicas que tienen garantía de oportunidad, de tiempo de cumplimiento, dentro de algunas enfermedades, no la condición completa, pero algunas garantías de tiempo, de oportunidad dentro de algunas otras enfermedades. Pero estamos trabajando intensamente, mirando con el comité asesor del auge cuáles son las condiciones que podemos efectivamente excluir de esta garantía de oportunidad, y vamos a informar de esto en un decreto formal el día martes. Respecto al paciente recién fallecido en la región del Biobío, en el Hospital Regional de Concepción, Instituto Traumatológico en particular, yo creo que ya don Arturo Zúñiga dio los antecedentes que constan en nuestra información hasta este momento. Ministro, sobre la situación de esta resolución de Contraloría que hace finalmente un tirón de oreja a los alcaldes que han tenido un protagonismo en los últimos días, ¿no lo responde? No me corresponde comentar lo que el señor Contralor señala. Creemos que es un momento de unidad, de colaboración. Tenemos un aporte a través de la mesa social y a través de distintos mecanismos de los alcaldes que con iniciativas constructivas, la mayoría de ellos que valoramos enormemente y agradecemos, y es la forma que tenemos que trabajar. Yo entiendo que lo que señala el Contralor es: tómese razón, dense cuenta, autoridades municipales, del momento que nuestro país está enfrentando y de la necesidad que en realidad cada uno esté concentrado al máximo en su lugar de trabajo, haciendo lo que le corresponde y no recorriendo los matinales, haciendo, figuraciones que al final de cuentas tienen evidentemente un objetivo que no es proteger la salud de sus vecinos en las comunas que dirigen. Ministro, para Canal 13 se reveló hoy este informe más detallado que se había acordado con la Mesa Social, la situación epidemiológica COVID-19 a Chile al 23 de marzo del 2020. Surgen varias interrogantes, una de ellas las que conversábamos ayer, que le consultamos justamente sobre la cantidad de exámenes diarios que se podían procesar. Ayer se había dicho que se habían hecho 3.078 exámenes, según este informe muestra una constante de alrededor de 800 exámenes diarios, y por eso se lo pregunto de la siguiente manera. Sabemos que hubo 220 exámenes que dieron positivos. ¿Cuántos exámenes negativos se registraron en esas mismas 24 horas para poder entender cuántos exámenes se alcanzan a procesar durante ese lapso de tiempo? Dentro de este informe también llama la atención que algunos de los síntomas más detectados, de las enfermedades más detectadas, son cefalea, disnea y tos, a diferencia de la fiebre, que tiene 78 casos relacionados con ese síntoma y que es un síntoma esencial para poder acceder al examen. Eso también arroja este informe. Y finalmente preguntarle también por la situación de los contagios en el metro, que si tienen alguna información sobre más casos, ha trascendido que podrían haber incluso alrededor de 7 contagiados. No tengo información particular de la situación del metro en relación al número de exámenes hechos en las últimas 24 horas. Son 3.290 exámenes, de los cuales, como se ha señalado,
tenemos 220 positivos. No alcanzo a sacar la cuenta rápido, pero debe ser un 7% de positividad aproximadamente. Nuestra capacidad hoy día es de 5.000 exámenes diarios y subiendo todos los días, fundamentalmente por el desarrollo de exámenes de PCR, estamos hablando, no exámenes rápidos, de PCR, en distintos hospitales a lo largo del país, y también la colaboración muy importante de la red privada que está incorporando exámenes. De hecho, en el total de exámenes que se ha realizado hasta la fecha en el país, el 33%, 1 de cada 3, se ha hecho en la red privada de salud, lo que refleja, ¿no es cierto?, el esfuerzo que se ha hecho por disponer de esta tecnología. E insisto, mantenernos en la política que hemos tomado desde el primer momento, que es testear a los pacientes, aislarlos, tratarlos cuando corresponda en una unidad de aislamiento en un hospital, ¿no es cierto?, sea cual sea su complejidad. Pero la estrategia fundamental en la fase que estamos y seguimos es identificar el máximo de personas que pueden contagiar el virus, y lograr, ¿no es cierto?, que esas personas disminuyan su interacción social con otros, de manera tal, de esa manera, acotar el número de pacientes que tienen esta enfermedad. Es evidente que nosotros estamos en una fase en la cual todavía el número de casos se concentra en edades relativamente tempranas, no en adultos mayores. Es cuando tengamos más adelante la difusión de esta enfermedad en ese segmento poblacional, de acuerdo a lo que se ha reportado internacionalmente, donde vamos a observar necesariamente tasas de letalidad crecientes, porque hoy día la gente que está afectada mayoritariamente está en su casa. También vale la pena destacar que ya han salido de vigilancia un total de 6.302 personas que llegaron a Chile y que fueron puestas en cuarentena porque venían de lugares de alto riesgo. Hoy día sabemos que toda persona que ingrese de cualquier país por la difusión de la enfermedad en el planeta es considerada de riesgo, y por lo tanto hemos tenido que multiplicar la vigilancia de las personas en cuarentena, el número, hemos contratado personal para hacerlo, y evidentemente el estado de excepción ayuda enormemente a esta situación. Hay 18 personas que se han sorprendido por la autoridad no respetando la cuarentena domiciliaria, y a estas personas se les ha impuesto las multas y se han iniciado los procesos judiciales que corresponde, porque, insisto, en la configuración o en la estructura que tenemos actual de estado de excepción más alerta sanitaria, las personas que no cumplen con las instrucciones de la autoridad están en riesgo de haber cometido un delito y ser perseguidas, ya sea desde el punto de vista de multas o sanciones penales por no obedecer a la autoridad en lo que corresponde. Ministro, preguntarle por el oficio de Contraloría, quienes señalan que han oficiado al Ministerio de Salud para conocer, por ejemplo, la justificación de ocupar el espacio riesgo. ¿Cuál es la justificación de usar el espacio riesgo y no otro recinto? Y además, si nos puede hablar de esta decisión de Contraloría. Y por otra parte, ¿qué pasa con la fijación de precios? Esto que conocimos en el diario oficial hoy día, ¿qué otros precios se van a fijar aparte del examen? ¿Hay algunos insumos? ¿Hay una lista de precios de medicamentos que se van a fijar? Y además hubo aglomeraciones en el Compino. Usted dice que ya se van a abrir nuevas oficinas. ¿Qué pasa con esa gente que se ha visto aglomerada, tal como en el metro, y que se expone justamente a lo que la autoridad sanitaria no ha recomendado? Ha señalado que tienen que haber aglomeraciones. Yendo de lo general a lo particular, es evidente que el lugar de mayor riesgo de contagio para otros está concentrado hoy día en el sector oriente de la región metropolitana. Y en este mismo instante se están evaluando medidas adicionales para controlar aquello que podrían ser anunciadas incluso en el día de hoy. En relación a lo que se pregunta, nosotros hemos hecho un levantamiento de muchos lugares donde podríamos implementar hospitales de campaña, en fin, Cerrillos, por ejemplo, que por supuesto por ser propiedad del Estado
no tiene costos de arrendamiento, pero tiene costos de implementación que tenemos que asumir, y hoteles o recintos de otro tenor, entre ellos un centro de evento, como usted menciona, en los cuales tenemos un techo, tenemos asegurada la energía eléctrica, tenemos grupos electrógenos de respaldo, una serie de condiciones que permiten rápidamente, como está ocurriendo, montar una instalación sanitaria. En ese sentido, nosotros no tenemos la posibilidad de diferir la conversión de determinados lugares meses. Necesitamos que esos lugares estén implementados en pocos días o semanas, y evidentemente el contar con estructuras ya consolidadas representa una enorme ventaja para instalar, como se ha visto, recintos sanitarios. Y, insisto, vuelvo a agradecer a todas las instituciones o personas que han ofrecido lugares, pero los lugares tienen que ser muy grandes, tienen que tener una infraestructura basal mínima en términos de calefacción, provisión de agua, electricidad, todos los servicios básicos para que no tengamos falla en los sistemas, y eso tiene que existir ya, no podemos implementarlo hacia el futuro. Y en ese sentido, lugares como Espacio Riesgo y otros, no va a ser el único, otros de ese tenor, espacios digamos, que se usan habitualmente para eventos, van a ser tomados en control de acuerdo a este decreto aprobado por Contraloría en breve. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes al señor Ministro de Educación, don Raúl Figueroa, quien también tiene importantes anuncios que hacer a la comunidad. Muchas gracias. Buenos días. La emergencia sanitaria que ha debido enfrentar Chile y el mundo impone